Un Tottenham que viene de sacar un punto con sabor a victoria en Stamford Bridge recibe este sábado a los Wolves, donde tiene que hacer valer ese punto ante el Chelsea, acompañándolo con una victoria en casa. Acá estamos en una nueva previa, la primera ya con los dos de nuevo en Buenos Aires, en Argentina. Una previa quizás donde no haya tanto para hablar como la previa pasada ante el Chelsea, pero es un partido más, sirven igual los 3 puntos, suman lo mismo, es ante Wolves de local lo que vamos a estar viviendo este sábado, un partido muy importante para un Tottenham que viene invicto, se puede decir, en estos dos partidos ganó y empató para seguir con esta misma iniciativa con la que arrancó, sobre todo de local, porque ese partido ante Chelsea el resultado confundió las cosas en lo que fue un desarrollo del partido y una performance del Tottenham horrible, bastante mala, pero como decíamos, retomar el camino de ese primer partido ante el Southampton, 4-1 goleada, un partido donde es verdad que después de unos 20 minutos malos se jugó muy bien y con mucha actitud también en un partido donde Tottenham se llevó los 3 puntos. Sí, y justamente bien no viene tan bien los Wolves en estos primeros dos partidos y el Tottenham tiene que capitalizar para volver a encontrar esa confianza, como vos decís, del primer partido, comandar el partido desde el inicio y poder no solamente llevarse los 3 puntos, sino hacerlo cómodo desde el resultado. Eh, por eso es un partido en donde será clave que Hardy Kane, que Heung-min Son se sientan cómodos, que empiecen a engranar, digamos, un poco mejor, ya que el primer partido no fue su mejor versión, como vos bien decías, el segundo partido tampoco fue el mejor partido del plantel en general. Y bueno, es momento que los máximos estandartes del equipo empiecen a demostrar su mejor nivel. Sí, totalmente. Y qué mejor para hacerlo que un partido en casa, que se va a estar jugando este sábado 20 de agosto desde las 8:30 acá en Argentina, muy pero muy temprano. 12:30 será el horario local. En Londres va a ser, ahí tendrán los horarios en otros países, pero muy temprano, sobre todo para América Central, a eso de las 6 de la mañana va a estar siendo. En el Tottenham Hotspur Stadium se va a estar jugando por la tercera jornada de esta Premier League, tras una segunda jornada que nos dejó a un City y Arsenal punteros con puntaje ideal, 6 puntos en estos dos primeros partidos. Brentford, Tottenham, Newcastle, Leeds, Chelsea y Brighton con 4 unidades. Aston Villa, Nottingham Forest y Bournemouth con 3. Fulham y Liverpool, que empataron en la primera jornada entre sí, volvieron a empatar en esta segunda jornada y tienen 2 empates, 2 puntos. Los Wolves, Leicester, Crystal Palace y Southampton, los que tienen un punto solo. Y por último, los últimos tres, Everton, West Ham y Manchester United con nulas unidades todavía, 0 puntos al momento. Tres clubes importantes que arrancaron importantemente mal en esta temporada. Para esta tercera jornada, el Tottenham abre la fecha con su partido tan temprano el sábado por la mañana. Va a estar jugando el Arsenal también ese día visitando al Bournemouth desde las 17:30 del horario inglés. Lindos partidos también el domingo con Leeds Chelsea y West Ham Brighton, que se van a estar jugando a la misma hora, a las 14 horas de allá, y Newcastle Manchester City, que se va a estar jugando después de esos dos. Finalmente, ya para cerrar la jornada, el lunes, desde las 20 horas en el Reino Unido, se va a estar jugando, se van a estar midiendo Manchester United y Liverpool en Old Trafford, dos equipos que van en busca de su primera victoria, aunque las realidades parezcan bastante distintas, ninguno de los dos ha ganado todavía en esta Premier League y seguro va a ser un duelo que dé mucho de qué hablar. El que se va a estar jugando lamentablemente este lunes hubiese sido mejor que lo hubiesen puesto el domingo para que lo podamos ver todos, pero como decíamos, un duelo que seguramente va a dar mucho de qué analizar, así como también tenemos mucho para analizar de nuestro rival. En esta ocasión, unos Wolves que vienen de una metamorfosis, si se quiere decir, desde esta línea de 5 que venían usando hace varios años, distintos esquemas como 5-3-2 con 3 en el medio, 5-2-3 con 3 arriba o 5-4-1 también en algunas instancias, replegándose un poco más, pero ahora variando a un estilo completamente distinto, con Bruno Lage en esta temporada 4-2-3-1, un estilo que lo vimos en estos primeros partidos donde tanto contra el Fulham de local como contra el Leeds de visitante tuvo un 60% de la posesión.
y se mostró un equipo mucho más propositivo, pero sobre todo dominador del encuentro e imponiendo sus condiciones, algo que veremos cómo lo hace y cómo lo proyecta en este partido ante Tottenham. Sí, y ahí es donde entra realmente cómo Tottenham tiene que utilizar este partido para sacar los 3 puntos y hacer una gran diferencia, ¿no? Porque justamente no es ese Wolves que te complicaba la vida poder hacerle un gol, ese Wolves que le sacaba puntos al City, al Liverpool campeón, y que era siempre tan complicado de jugar. Es un equipo que va a intentar salir, tener la pelota, y ahí es donde se van a generar esos espacios que son los que justamente los jugadores como Heung-min Son y Harry Kane quieren para poder desarmar, desarticular cualquier tipo de posición rival. Y, y la otra de las cuestiones es justamente que al Wolves no ser un rival en este momento que esté tan fuerte, hay que seguir construyendo en esa diferencia de gol, ¿no? Lo vimos tan claro en ese primer partido con los 3 goles de diferencia, cómo se pudo obtener un primer puesto. También lo vimos y se ve a final de cada temporada, cómo esa diferencia de gol termina siendo muy clave para sea un puesto directo de Champions o los puestos mismos de Champions. Obviamente, dentro de los campeonatos, generalmente es los puntos, pero siempre es importante poder tenerla a favor. Y en donde, de vuelta, me gustó ver a un Antonio Conte que hizo 5 cambios en el primer partido. Me gustaría ver un, un plantel confiado que pueda obtener un resultado temprano y que pueda tener ese recambio también a mitad del segundo tiempo o a principio del segundo tiempo para tener piernas frescas, ¿no? Porque justamente ahora estamos viendo una parte del calendario bastante, digamos, liviana, que próximamente cuando ya arranque la Champions, arranquen las copas locales, se va a complicar muchísimo más en lo que es el cansancio físico, y por eso cuando las piernas están frescas es cuando más hay que capitalizar estas oportunidades de sacar grandes diferencias. Eh, y ahí es donde justamente si hablamos del cómo se debe salir a jugar, es dejar al Wolves que tenga la pelota, que es algo que a Antonio Conte le va a gustar, y poder quitársela cuando más conveniente sea, ¿no? Para poder dejar que el equipo esté bien avanzado, para poder hacer esas contras letales. No es capaz tan necesario hacer una presión tan alta como se podría hacer contra un equipo que justamente no le gusta tan la pelota o la va a regalar. Ahí, acá es donde hay que ser un poco más inteligentes y ver en qué momento hay que robar el balón para poder aprovechar mejor esos espacios. Eh, es por eso que este partido lo veo realmente muy prometedor para nuestro club, para poder justamente seguir con una marcha positiva en nuestro estadio y poder seguir sumando puntos, que la verdad es que los puntos en Stamford Bridge se sintieron como una victoria. Bueno, ese tiempo y espacio para seguir sumando victorias y no solo morales. Sí, totalmente. Como decíamos en la introducción, es momento de reforzar aquel empate con una victoria. Como también decíamos con Enzo en el post partido, este tipo de empates de visitante ante estos rivales sirven si después los partidos que tenés que ganar los ganás, porque por eso te hace el permitido de, en estos partidos tan complicados, poder empatar y que no sea un gran problema. Pero volviendo a lo que nos respecta al día de hoy, también mencionarles que en esta previa, al igual que como hicimos la semana pasada, este video en sí es todo sobre actualidad. Han tenido el día de ayer, y lo pueden seguir viendo obviamente, el video sobre la historia, los antecedentes entre Tottenham y Wolverhampton, donde se habla de esa final de UEFA Cup en 1972, de FA Cup en 1921, semifinales de Carabao Cup y FA Cup también para 1981. Pero volviendo para lo que es esta previa, arrancamos primero hablando un poco y analizando lo que es la actualidad de los Wolves, que si queremos arrancar repasando lo que es su pasado cercano, digámosle, venían de salir 13º en la Premier League 2021, es decir, no esta última, sino la anterior,
tras haber tenido 2 séptimos puestos consecutivos en la 18-19 y 19-20, las dos anteriores a estas últimas dos anteriores. Recordemos que ellos ascienden, tienen su primera temporada en esa 18-19, donde quedan séptimos, tras haber estado varios años en Championship. Su última temporada había sido sobre principios de esta década de 2010, pero bueno, ya en esta última temporada empezó a caer un poco más el equipo, en estas últimas dos temporadas, como decíamos. Arrancaron en esta temporada pasada, en la 21-22, totalmente al revés que nosotros. 3-1-0 consecutivos en las primeras 3 jornadas. El Tottenham había sido Manchester City, Wolves y Watford, 3 victorias. Bueno, a los Wolves le tocó al revés. 3 derrotas por 1-0 en esos primeros 3 partidos. 3 goles en contra, 0 puntos a favor de 3 partidos. Pero de ahí en adelante terminaron más o menos encaminándose y a pesar de no terminar siendo muy regulares, no encontrar de todo un ataque que pueda ser de lo mejor, encontraron sí bastantes buenas victorias, como por ejemplo recordamos aquel 1-0 en Old Trafford el 3 de enero sobre principio de este año 2022, que fue una victoria histórica ante el Manchester United, y bueno, terminaron consolidándose como un equipo que, como decíamos, le costaba ser creativo, además le costaba mucho también definir esas situaciones que a veces creaba, pero era realmente defensivamente era un muro impenetrable. Básicamente unos Wolves que costaba mucho, sobre todo en Molinó, también de visitante, entrarle, y terminaron quedándose con un 10.º puesto, 51 puntos para ellos, igualdad con el Brighton en la tabla, a un punto del Leicester en la misma, superando a rivales como Newcastle, Crystal Palace, Aston Villa, de los que se habló bastante bien la temporada pasada. Bueno, los Wolves estuvieron mejor que ellos, a pesar de haber tenido un sprint final bastante flojo, sin victorias en los últimos 7 partidos, solo 2 empates y 5 derrotas, en unos 7 partidos donde recolectaron 16 goles recibidos y solo pudieron marcar 5 a su favor. Para esto, para mejorar un poco la situación en este mercado de fichajes, se estuvieron reforzando bastante y cuentan a día de hoy con las incorporaciones de Gonzalo Guedes desde el Valencia por 30 millones de euros más variables, importante por esa banda para agregarle un poco de jerarquía. Mateus Nunes también desde el Sporting de Lisboa por 45 millones de euros más variable, mediocampista muy interesante de 23 años desde el fútbol portugués, y Nathan Collins desde el ámbito local, desde el Burnley, por alrededor de 20 millones de libras, un defensor también joven de 21 años, 1,93 de altura para él, que está siendo titular ya en este equipo. Además de eso, renovaron contrato por un año más para Joao Moutinho. Pedro Neto había renovado hace un par de meses hasta 2027, y también se había hecho efectivo el pase de Juan Hichan para los Wolverhampton Wanderers. Se efectúa la venta también de Rubén Vinagre al Sporting Clube de Lisboa, que lo terminó cediendo al Everton con una opción de compra. Se fue a préstamo también al Everton Conor Cody, pero esta vez un préstamo por parte de los Wolves. Kylian Højbjerg se fue al PSV y Fabio Silva al Anderlecht, ambos a préstamo, uno al fútbol holandés y otro al fútbol belga. Además de esto, dejaron ir como agentes libres a Romain Saiz al Besiktas, Marsal al Botafogo y John Rudy al Birmingham. También, según palabras del técnico, están trabajando en un nuevo contrato para Rubén Neves, y ya está arreglado el pase de Morgan Gibbs White por 35 millones de libras más variables para el Nottingham Forest, que será nuestro próximo rival el domingo que viene, el 28, que ya alcanza una cifra de 16 fichajes en este mercado, algo que hay que seguir muy de cerca, sobre todo para el fin de semana siguiente. En cuanto a esta pretemporada, unos Wolves, un equipo de Bruno Lage que tuvo partidos y partidos, digámosle, arrancaban bastante bien: 4-1 contra el Forest Green Rovers, 3-0 ante el Burnley, 4-0 ante el Alavés, después una derrota por 2-1 ante el Levante, una goleada después ante el Besiktas por 3-0, y después derrota contra el Villarreal B por 2-1, y terminaron los últimos 2 partidos con empates a 1 ante el Sporting Clube de Portugal y Farense también en Portugal. En estos primeros partidos de liga tienen su debut, al igual que el Tottenham, el sábado 6 de agosto. Ellos visitan Elland Road para enfrentar
al Leeds. Habían arrancado ganando con gol de Podence al sexto minuto, pero con gol de Rodrigo y otro en contra de Ait Nuri, el Leeds lo dio vuelta y derrotó a unos Wolves que habían salido, como habíamos dicho antes, con un 4-2-3-1 que volvería a salir con mismos nombres y mismo esquema para el próximo partido ante Fulham en casa, donde José Sá, quien estuvo en el arco, le atajó un penal en el minuto 81 a Mitrovic. Después estuvieron Johnny por banda derecha, Collins y Killman compartiendo la saga, Ait Nuri por izquierda, Dendoncker y Neves formando el mediocampo, Gibbs White por derecha, Podense y Neto por izquierda, con Juan Chan en el centro del ataque, repitiendo, como habíamos dicho, el mismo 11 en ambos equipos, tanto contra el Leeds de visitante como contra el Fulham de local. Como habíamos dicho antes, los Wolves tuvieron un 60% de la posesión. En el primer partido ante los Wolves patearon 15 veces y 6 al arco, pero contra el Fulham no pudieron tener tanta eficacia o por lo menos tanta creación porque solo patearon 7 veces y fue una sola al arco. Recibieron 9 de ellas 3 al arco en ese partido, lo que nos hace dudar si Bruno Lage irá al Tottenham Hotspur Stadium con un esquema que podríamos decir que no le dio resultado desde lo numérico en estos últimos dos partidos, pero sí quizás le dio resultado desde la intención de querer ser el dominador del partido, ser el que decida cómo se juega en el Tottenham Hotspur Stadium. Por ejemplo, este día sábado no le dio resultado, como decíamos, desde el mismo resultado en sí del partido. La otra alternativa es volver a la vieja usanza, volver a la línea de 5, justamente también enfrentando un Tottenham que te ataca mucho por las bandas con sus carrileros, y poder encontrar esa variante para minimizar los espacios que se le dejen a los atacantes y carrileros del Tottenham. La verdad, pareciera ser que todo en este mercado, en esta pretemporada, en estos primeros partidos, se da como para que haya un cambio en los Wolves, un equipo que supuestamente ahora se plantaría a ser un poco más ofensivo en este tipo de partidos, y por eso es que vemos a un Bruno Lage manteniéndose con el estilo que tuvo en estos últimos dos partidos, y es por eso que pensamos en un 4-2-3-1 nuevamente para este sábado. Obviamente no sorprendería en absoluto que salga con una línea de 5, pero irían con José Sá, lógicamente, en el arco, Johnny por banda derecha, Nathan Collins y Max Killman en el centro de la saga, Ait Nuri por izquierda, Dendoncker y Neves, como habíamos dicho, en el centro del campo, y después Guedes, Gonzalo Guedes podría entrar por derecha, Podense como número 10, Neto por izquierda y Juan Chan en la punta del ataque, peligroso el surcoreano también. Y después de esto, habiendo repasado a los Wolves, toca repasar un poco la actualidad de Tottenham. Primero, como hemos hecho también con los Wolves, arrancando con un par de noticias, repasar lo que estuvo pasando en estos últimos días, arrancando con Lo Celso, que se va cedido hasta final de temporada al Villarreal. No hay una opción de compra, pero el préstamo se puede interrumpir, se puede cortar si es que llega una oferta por el pase del jugador y tanto él como el club están de acuerdo en aceptar esa oferta. En cuanto a Destiny Udogie, que llegó al club oficial la compra del joven italiano de 19 años por 15 millones de euros más 3 en variables, sería la última cifra, se había difundido por 5 en variables anteriormente, sería 3 la cifra final, todavía un poco más barato. Se vuelve cedido por este año al Udinese nuevamente, un club que justamente había recibido muchas ofertas por su lateral mediocampista izquierdo, pero quería retenerlo un año más, y es por eso que el Tottenham estuvo rápido ahí para comprarlo y cederlo. Entonces se quedaba ya para la próxima temporada con Udogie, Sessegnon y Van Perisic. Veremos quién de los tres se termina haciendo con el lugar o si terminan teniendo una triple competencia, algo que sería bastante raro o bastante cargado. Por lo menos después, en cuanto a Ndombele, ya con la revisación médica hecha el día jueves, se encuentra a préstamo en el Napoli por esta temporada, pero en este caso sí, hay una opción de compra equivalente a unos 30 millones de euros. Sobre el final de temporada, el Napoli también paga por la cesión un cargo de 1 millón de euros. Después, los casos que quedan todavía por resolver, tras haber resuelto los de Ndombele y Lo Celso, el club busca un club justamente para ceder a Pape Sarr, que quizás lo encuentre en Italia, según dijo Fabrizio Romano, hay varios interesados, y después persiste en las negociaciones del Valencia por Bryan Gil y también se están moviendo por Harry Winks. Esto es lo que mencionó Fabrizio Romano.
destacar que no mencioné a Reguilón, que es el único que queda como posible salida de los que no han sido mencionados últimamente, además de un Tanganga, podríamos decir, que ante una oferta puede llegar a irse o puede llegar a irse a préstamo a algún otro lado si es que no confían en que tenga minutos como para poder desarrollarse. Después, en otro de los temas de actualidad, pero ya no hablando de jugadores, sino hablando del técnico, la expulsión de Antonio Conte, ambos técnicos el último partido el día domingo fueron expulsados por esa gresca al final del partido, habían recibido una amarilla durante el partido, pero después fueron expulsados mediante una roja directa sobre el final. La FA sacó un comunicado durante esta semana y veremos qué es lo que pasa con un Antonio Conte que realizó la conferencia de prensa el día de ayer, jueves, donde dijo que espera estar en el banco de los suplentes para el día sábado. En caso de lo contrario, lo que se habla es que la sanción permitiría que él viaje junto al plantel en el micro, en el bus, y que se quede con ellos en el vestuario, con la única diferencia, con la única restricción que durante el partido tendría que estar en la tribuna, a diferencia de como lo hace habitualmente, pero veremos cómo se desarrolla. Yo personalmente creo que va a poder, va a terminar pudiendo estar como siempre cercano a la línea del cal en el banco de suplentes, o en tal caso estará Cristian Stellini para reemplazarlo, su ayudante de campo, para guiar al equipo, sobre todo en esas indicaciones en las que es bastante enérgico y bastante útil. Antonio Conte durante los partidos se lo va a extrañar si es que no está el día sábado, pero como decíamos, estará Cristian Stellini para reemplazarlo, si no, en tal caso Ryan Mason será la otra alternativa, pero en una conferencia de prensa donde también Antonio Conte habló sobre Cuti Romero, que había salido a la luz el miércoles la información de Alasdair Gold que decía que se iba a perder entre 3 y 4 semanas el Cuti Romero por un tema muscular, volvería recién para una fecha cercana al debut por Champions o el partido ante el Manchester City que se juegan en la misma semana, que es la 1 de septiembre, pero después, el mismo miércoles, un poco más tarde, desde el entorno del jugador y desde el periodismo local, desde el periodismo de acá de Argentina, se salió a desmentir esa información y decir que la lesión era mucho más breve, mucho más leve, digamos, algo de 10 días, una semana, y que era un traumatismo producto supuestamente de la jugada donde Cucurella le pisa la rodilla a Cuti Romero en el primer tiempo en Stamford Bridge. Cuestión, Antonio Conte en la conferencia de prensa habló de un Cuti Romero que tuvo un problema sobre el final del partido ante Chelsea, descartada esta hipótesis de que habría sido en ese choque la lesión, y que después del mismo empezó a sentir un cierto dolor en el aductor, así que ahí le da la derecha a las de Gold hablando de un tema muscular. Dice que lo chequearon y el jugador que quería estar presente para este tipo de partidos dijo que demostró su disponibilidad para estos partidos, pero Antonio Conte reacio dijo que en estas situaciones con tantos partidos sería bastante tonto tomar este tipo de riesgos. Por esta razón es que para el partido de Wolverhampton no va a estar disponible. Esperemos que sea lo más breve posible y esperemos que sea algo que no se repita, no solo como argentino diciéndolo para el Mundial, sino también como hincha del Tottenham, porque es un jugador muy importante que, aunque si uno ve los datos, cuando Davinson Sánchez estuvo en el equipo, la verdad no rindió mal y tuvo varias vallas invictas y no recibió tantos goles, pero es algo que se siente mucho en este equipo y esperemos que no se sienta, por lo menos este día sábado y en los próximos partidos, que no le toque entrar a Cristian Romero. Esperemos también, como se decía desde acá de Argentina, sea lo más leve posible. Después, también para complementar, se habló de Oliver Skip. Buenas noticias. En este caso, aportó Antonio Conte, que dijo que ya en estos días, jueves, viernes o sábado, como mucho, va a estar volviendo a correr. Recordemos que él había tenido en un entrenamiento mucha mala suerte, un corte muy profundo y una mínima fractura en el talón tras que uno de los compañeros le caiga encima de su talón con un botín que obviamente le hizo mucho daño en esa zona, y un Antonio Conte también que se manifestó esperando que tenga un poco más de suerte. El jugador con este tipo de lesiones había tenido también desde enero el año pasado con un tema en la ingle y que lo terminó dejando afuera por el resto de la temporada, y dijo que para este periodo donde se jueguen tantos partidos juntos, que es básicamente el mes que viene, seguramente el jugador ya vuelva a estar con el plantel.
justamente hablando del mediocampo, veremos si el Tottenham no hace algunas modificaciones, no solo en el mediocampo, sino también quizás, obviamente, sobre el stopper derecho con la obligación por la lesión del Cuti Romero, pero sino también en los carrileros. Podría ser la otra alternativa, es la única opción donde hay bastantes variantes y la verdad que no hay ninguna que sea la principal por encima de todas las otras. Como vemos por el lado izquierdo, Sessegnon y Perisic están bastante parejos y lo mismo pasa con Emerson, Doherty y Spence. Lo que pasa es que en la consideración de Antonio Conte, como lo ha dicho en una de estas últimas conferencias de prensa, él confía más en los que ya están adaptados al estilo de juego, al estilo carácter que tiene este equipo. Él habló siempre de que los viejos tenían un poco más de confianza cuando los nuevos tenían que adaptarse un poco más al plantel, pero ya va siendo una fecha para que después de partido tras partido, como decías, volver a aprovechar el estar frescos, porque después ya, como sabemos, en una semana se vienen meses completos con partidos tras partidos, tanto entre semana como en los fines de semana. Sí, y justamente para llevarlo un 11 realmente tenemos que hablar de un Lloris en el arco. Podríamos ver a Doherty arrancar en este partido, justamente siendo un partido en donde no se tiene que ser tan defensivo, donde se puede permitir más el ataque, donde va a haber más espacios. Después, Davinson sería el que reemplace a Cuti Romero y haga saga con Dyer y Ben Davis. Y de carrilero izquierdo podría estar Perisic, porque justamente Sessegnon, la verdad que el partido pasado no tuvo su mejor rendimiento, a pesar de que había estado muy bien el partido anterior, y podría ser, como vos decís, el momento de hacer un cambio, ¿no? En los carriles para ver si en este partido hay una mejor producción y de todas maneras, con la modificación de la regla de tener 5 cambios, algo que tanto le gusta hacer a Antonio Conte, de todas maneras lo puede cambiar a ambos a la mitad o avanzado el partido. En el mediocampo vemos obviamente a Betancourt con Højbjerg, que son el pulmón del equipo. No veo cambios ahí. Y en la delantera podría ser una gran oportunidad para Charlison de arrancar y darle aire a alguno de los estelares. Obviamente, si pensamos en lo más estratégico, será que arranquen Harry Kane, Heung-min y Kulusevski, que tanto entendimiento tienen, y luego hacer una modificación, pero como vos decís, sí, Antonio Conte se ve preocupado de lo que se viene en septiembre, podría verse obligado a hacer una modificación que es algo a lo que no nos tendría acostumbrados y que con justamente de vuelta la modificación de la regla podría meter mano si se quiere al principio del segundo tiempo si es que está contento con el resultado para poder darle un descanso a cualquiera de sus dos figuras estelares. Ujú, sí, totalmente. Me parece que sobre todo las posiciones donde puede haber más cambios, digamos, más sustitución, es sobre los carriles, porque la verdad que Emerson y Sessegnon tienen buenos reemplazantes en Doherty y Perisic y tampoco, como decías, terminan de tener los mejores de los rendimientos, lo que quizás apura un poco más también la decisión del cambio. Y después también en una zona donde puede haber recambio, aunque vos decías perfectamente que la dupla Højbjerg-Bentancur funciona a la perfección y es el dúo casi ideal para ese mediocampo, tranquilamente podría entrar Bisuma también en la consideración. No creo que por Højbjerg, sino por Bentancur. Højbjerg me parece que es más el intocable para Antonio Conte, pero quizás vería a Bisuma, pero sobre todo alternativas en las laterales para este partido, en los carrileros, mejor dicho, como decías después, tocar los tres de arriba puede sonar medio raro, pero es algo que puede terminar pasando con un Richarlison que entró muy bien el otro día en Stamford Bridge. Veremos cuáles son las consideraciones del técnico, pero bueno, esto ha sido todo por la previa de hoy. Como les decíamos, tenemos la previa también del día de ayer, pero que es en parte, vale la redundancia, parte de esta previa también sobre este partido que vamos a estar viendo mañana sábado entre Tottenham y Wolves. Así que muchísimas gracias
a todos, esperamos que les haya gustado este video. Pueden obviamente dejarnos un comentario, que es siempre lo que más nos gusta recibir de ustedes, y nos pueden seguir en nuestras redes Spurs-PSAS y Spurs.análisis, tanto en Twitter como en Instagram. Dejar un like, suscribirse también, que nos ayudan un montón, y nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.